Bien, jóvenes y señoritas, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a continuar con las clases de Física 2. En esta ocasión vamos a ver la parte de hidrodinámica. Como ustedes recordarán, la clase pasada vimos aspectos importantes acerca de la hidrostática, ¿no? Donde hemos aplicado algunos conceptos precisamente sobre los líquidos en reposo. Ahora vamos a analizar esta parte de hidrodinámica también relacionado con los líquidos en movimiento, ¿verdad? Bueno, para ello inicialmente vamos a referirnos a la ecuación de la continuidad. Bien, antes tomamos en cuenta este conducto donde circula un determinado líquido de densidad ρ, y vamos a tomar en cuenta una porción, ¿no? Una porción de líquido en esta parte del conducto, y esta misma porción, nos imaginamos, después de un tiempo se encuentra ya en esta otra posición, ¿no? Ahora, en este primer punto, diremos, este líquido tiene una velocidad v sub 0, y en este punto tiene una velocidad, en este caso, v, ¿no? Como ustedes notarán, en este caso se va estrechando precisamente la tubería, ¿verdad? Ahora, si analizamos esta distancia del líquido dentro del conducto L sub 0, L sub 0 también podemos definir como la velocidad que tiene el líquido V sub 0 multiplicado, en este caso, por un determinado tiempo delta T. De igual manera, en este otro lugar, ¿no es cierto? Ahora, la distancia, digamos así, dentro de la tubería de esta exposición de líquido es L, ¿no? Y L va a ser igual a la velocidad del líquido T multiplicado por el intervalo de tiempo, en este caso delta T. Ahora bien, analizando estas dos posiciones, posición 1 llamaremos, si ustedes quieren, posición 2 también llamamos, ¿no es cierto? Directamente se define con esta formulita, ¿no es cierto? Es decir, en este punto el área, pero área también hay que especificar, es toda esta área que se tiene, ¿no es cierto? Llamaré área a sub 0, ¿verdad? Y acá, en esta otra posición, área también puedes determinar de esta forma, ¿no? En este caso, simplemente con una letra A. De tal manera que la ecuación a continuar se define área a sub 0 multiplicado por la velocidad del líquido que pasa por este punto. Esto va a ser igual al área que se tiene en este punto de la tubería, ¿no es cierto? Multiplicado, pero por la velocidad que tiene el líquido también en este punto, ¿no? Entonces, esta ecuación se define como la ecuación de la continuidad. Ahora bien, relacionado también con esta ecuación de la continuidad, se define el caudal. ¿Qué es el caudal? El caudal simplemente define la cantidad de volumen de un líquido que pasa por un determinado punto dividido en un determinado tiempo, ¿no es cierto? Caudal, ustedes seguramente van a ver en varios libros, generalmente se lo representa o se simboliza con la letra Q mayúscula. Ahora, ¿cuáles son las unidades del caudal? Las unidades son, fíjense, como acá hemos indicado en la definición volumen sobre tiempo, la unidad más conocida es metro cúbico sobre segundo. Pero también se puede medir el caudal en litro sobre segundo, ¿no? Y así utilizar otras unidades más, pero tomando en cuenta siempre, en este caso, volumen y tiempo. Ahora, otra ecuación también con la cual se define el caudal directamente es velocidad por área, ¿no? Ahora, si reemplazamos unidades, por ejemplo, velocidad está en metros sobre segundo y área está en metro cuadrado, directamente vamos a llegar a la relación de unidades metro cúbico sobre segundo. Entonces, se utiliza para el caudal ya sea esta fórmula o también se utiliza esta otra. ¿De acuerdo? Bien, para ir aclarando estos conceptos, a ver, veamos el siguiente ejemplo. Acá tenemos un conducto o una tubería, como ustedes quieran, donde está circulando un líquido de densidad, decimos ρ, ¿no?
Acá se tiene la parte estrecha de la tubería, donde el líquido tiene una velocidad 1, ¿no? Pero también el diámetro de esta área, fíjense, obviamente asumimos que es circular, su diámetro está dado más bien con la D minúscula. Ahora, una vez que el líquido ingresa a la parte ancha de la tubería, ¿verdad? Entonces, esta parte de la tubería tiene un diámetro D mayúscula colocamos, pero también fíjense, cuando ya se encuentra en la parte ancha de la tubería el líquido, su velocidad va a ser velocidad, en este caso 2, ¿no? Ahora bien, con los siguientes datos, vamos a conocer el diámetro en la parte estrecha de la tubería. También se va a conocer el diámetro en la parte ancha de la tubería. Además, también vamos a tener como dato la velocidad en la parte estrecha. Acá estamos asumiendo que es 3 metros sobre segundo, la velocidad del líquido, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿cómo calculamos la velocidad de este líquido en la parte ancha de la tubería? En otras palabras, queremos saber cuál es el valor más bien de esta V2. ¿Están de acuerdo? Bien, entonces para hallar esa velocidad, bueno, realizando ya la solución, vamos a acudir a la ecuación de la continuidad, precisamente, entre estos dos puntos, en la parte estrecha y en la parte ancha, donde podemos representar con área 1, velocidad 1, esto es igual al área 2, velocidad 2, ¿no? Entonces, esta ecuación ya va a ser posible despejar la velocidad 2, es lo que buscamos, ¿no es cierto? Despejando la velocidad 2, entonces vamos a tener área 1 por velocidad 1 dividido entre el área A2. En este caso, área A2, como está multiplicando, lo pasamos al otro lado a dividir, ¿no? Entonces, esta es la formulita, ¿no? Para calcular esa velocidad 2, precisamente. Ahora bien, como acá nos habla de áreas, ¿verdad? Obviamente, sabiendo que es circular, en este caso, el área de la tubería, o sea, el área transversal, ¿no es cierto? Entonces, utilizamos la formulita. Ustedes recordarán de que la fórmula del área de una circunferencia, ¿no es cierto?, es pi cuartos sobre el diámetro al cuadrado, ¿no? Entonces, en vez de esta área 1, se presentó con el pi cuartos diámetro, que está, diámetro al cuadrado, y dividido, en este caso, con el área 2, es decir, con esta otra área, ¿no es cierto?, en la parte ancha. Y eso va a ser igual al pi cuartos, ¿no? Pero multiplicado por el diámetro, en este caso al cuadrado. Recordemos además de que esta pi es la constante matemática, ¿verdad? Cuyo valor generalmente se define como 3,1416. Entonces, una vez definido aquello, además multiplicado por la velocidad 1, ¿no es cierto?, va a ser posible ya eliminar o simplificar pi cuartos con pi cuartos, ¿sí? Y como se notará, nos va a quedar simplemente diámetro en la parte estrecha, o sea, D minúscula sobre D mayúscula, pero todo al cuadrado, ¿no? Aquello también, obviamente multiplicado por B1. En si esta relación de acá, ¿no es cierto?, también se puede expresar como diámetro en la parte estrecha sobre diámetro en la parte ancha, elevado al cuadrado, multiplicado por la velocidad, en este caso, por la parte estrecha, precisamente, ¿verdad? Ahora bien, ya tenemos la formulita. Entonces, reemplazamos datos en esta fórmula que ya la tenemos. Entonces, acudiendo a los datos, acá el diámetro en la parte estrecha, en los datos estamos tomando en cuenta como 1.5 centímetros. Este diámetro en la parte ancha estamos definiendo como 3 centímetros. Y también a la vez la velocidad de 1 estamos definiendo como 3 metros sobre segundo, ¿sí? Entonces ustedes podrán notar de que dentro de este paréntesis se va a simplificar centímetro con centímetro, ¿no es cierto? Y vamos a realizar en este caso la operación de 1.5 sobre 3, elevamos al cuadrado y vamos a multiplicar en este caso por 3, ¿no es cierto? Y de ahí obtenemos el resultado de 0,75. ¿No? ¿Es qué significa? Fíjense. Significa de que en este caso la velocidad del líquido ha disminuido precisamente en la parte ancha de la tubería, ¿no? Eso quiere decir de que
Cuanto menor sea el diámetro, el líquido va a fluir con mayor rapidez. ¿No es cierto? Entonces, llegamos al resultado de 0,75. ¿No? Ustedes también pueden ir verificando este valor. Pueden hacer operaciones y luego verifican este resultado. ¿No es cierto? Multiplicamos por 3 y da 0,75. ¿Estamos de acuerdo? Bien, vamos a ahora aclarar el concepto del caudal, ¿no? Es decir, cómo podemos utilizar esta fórmula del caudal, volumen sobre tiempo, y esta otra fórmula también del caudal, velocidad por área, ¿no? Después de ello vamos a plantearnos este ejemplo donde acá les indico. Se llena un tanque de 300 litros en un minuto. O sea, imaginémonos de que acá tenemos un conducto o un tubo, como ustedes quieran, por donde está fluyendo líquido, ¿sí? Y acá se tiene un envase o un tanque, como ustedes quieran, ¿no es cierto? Ahora, los datos que se tiene en este problema, fíjense, es de que se conoce la velocidad con la cual el líquido está saliendo por la tubería, ¿no? Esa velocidad está dada por 4 sobre pi y en unidades de metro sobre segundo. ¿Recuerda? Estamos hablando de velocidad. Una vez más, esta pi es la constante matemática, ¿no? Es el 3.1416. Ahora bien, la pregunta que nos planteamos es calcular el diámetro de la tubería, ¿no? Es decir, ¿cuál es el valor del diámetro que tiene precisamente la tubería? ¿Qué tal? ¿Cómo calculamos ese valor? Sabiendo de que este tanque, bueno, imagínense de que acá tenemos un tapón, digamos, ¿no? La cañería. Está vacío todavía este recipiente, ¿no es cierto? Imagínense, está tapado todavía este tubo, ¿no es cierto? Está vacío, les repito, el recipiente. Inmediatamente, bueno, lo destapamos y el líquido fluye, ¿no? Entonces, una vez que fluye el líquido, entonces se llena este tanque que tiene una capacidad, vamos a asumir, de 300 litros en un minuto, ¿no? Pasa un minuto y se llena este tanque. Ese es otro dato que tenemos. Ahora, si ocurre aquello, lo que nos pide en este caso es hallar cuál es el diámetro de esta tubería. ¿Se entiende? ¿Qué tal? ¿Cómo calculamos ese diámetro? A ver, para ello vamos a acudir precisamente a las fórmulas del caudal, ¿no es cierto? Y en base a ello vamos a despejar una de las incógnitas para poder hallar este diámetro, ¿no? A ver, entonces, realizando la solución en este problema, indicaremos, realizando, diremos en este caso, la solución. Más antes vamos a acudir al concepto del caudal, ¿no? Sabemos de que el caudal está definida también, en este caso, con la letra Q mayúscula. Esto es igual a velocidad por área, ¿verdad? Ahora bien, de esta ecuación voy a despejar directamente el área. Por tanto, indico, de esta ecuación despejo el área, ¿no es cierto? Y aquello va a ser igual al caudal dividido entre la velocidad del líquido. ¿Sí? Ahora bien, recordando ahora la fórmula, en este caso, del área, ¿no es cierto? Obviamente, en este caso, tiene una forma circular. La parte transversal de la tubería.
Y acudimos nuevamente a esta formulita, ¿no? A la fórmula, en este caso, del área de la circunferencia. En este caso vamos a tener pi cuartos, ¿no? Multiplicado por el diámetro al cuadrado. Y esto es igual al caudal dividido entre la velocidad. ¿Perdón? Bien, entonces acá ya está presente la incógnita, ¿no? Lo que vamos a despejar ahora de esta relación precisamente es el diámetro. ¿Sí? ¿Cómo despejamos el diámetro de esta ecuación? Esto va a ser igual a 4 veces el caudal, ¿no es cierto? Dividido, en este caso, entre pi multiplicado por la velocidad. Ahora, como el diámetro está elevado al cuadrado, en el otro lado de la ecuación vamos a tener en una raíz cuadrada. ¿Sí? Esta es la fórmula que vamos a utilizar para calcular precisamente el diámetro, ¿no? Ahora, fíjense, si bien conocemos el dato de la velocidad, acá está, ¿no? 4 sobre pi nos dice. Ahora, ¿qué pasa con el caudal? El caudal también tenemos que representar de la siguiente forma. Diremos, pero el caudal, ¿no es cierto? El caudal en este caso vamos a hallar, aplicando la formulita de que caudal, ya dijimos, es igual al volumen sobre tiempo, dijimos, ¿no? O sea, directamente es igual al volumen, en este caso, sobre tiempo. ¿No es cierto? Ahora, en los datos, fíjense, o en el enunciado, ustedes notarán de que acá tenemos ya ciertos datos, ¿no? Estamos indicando de que se llena un tanque de 300 litros en un minuto. Entonces acá ya nos da la idea de que ya tenemos el volumen, ¿sí? Y acá ya tenemos el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, podemos representar el caudal de la forma, ya con los datos, 300 litros dividido en este caso entre un minuto. Ese es el caudal. ¿Ya, perdón? Pero ahora fíjense, para uniformar unidades precisamente, acá tengo el litro, el minuto, en cambio, fíjense, la velocidad nuestra tenemos en metros sobre segundo. Entonces, vamos a convertir este mismo dato de 300 litros sobre un minuto. En este caso vamos a convertir a metro cúbico sobre segundo. ¿Sí? ¿Cómo hacemos esa conversión? A ver, digamos entonces, convirtiendo, indicaremos a metro cúbico sobre segundo. Es decir, el caudal que inicialmente está dada como 300 litros sobre minuto directamente, ¿no? Sobre minuto. También se puede expresar de esa manera, ¿no? Acá se sobreentiende que se tiene un minuto, ¿no? Ahora bien, realizando un factor de conversión, más antes vamos a transformar litros, en este caso, a metro cúbico. Entonces acá colocamos litro y acá colocamos metro cúbico. ¿Sí? Ahora, la relación que conocemos es de que en un metro cúbico existe 1000 litros. ¿No es cierto? Con lo cual simplificaríamos litro con litro, ¿no? Pero también, por otro lado, vamos a convertir minuto a segundo. Entonces, colocamos minuto en el numerador y segundo en el denominador. Y sabemos que en un minuto existe 60 segundos. ¿De acuerdo? Ahora bien, ahora sí, fíjense, podemos simplificar litro con litro, ¿sí? Y simplificamos minuto con minuto. Que se jodan los hijos de Minuto con minuto. ¿Puedes lograr que cierren su micrófono, por favor, jóvenes? Les ruego, por favor, cierren su micrófono. Bien, ahora, fíjense. Realizamos esta operación, ¿no es cierto? Y el resultado nos va a dar el metro cúbico sobre segundo, ¿no?
A ver, ustedes realizan esta operación, ¿no es cierto? 18. No, Complicado. mi cabeza que sale 18. ¿Cuánto sale? A ver, vayan haciendo esa operación. Pero un licenciado nos enseña a sacar esto. Bueno, O sea, fíjense, bastantes en el denominador hagan la operación de 1000 por 60, ¿no ven? ¿Sí? Van a tener un resultado. Ahora, 300 dividan entre el resultado que les va a salir del denominador. ¿Sí? Pero expresado en metro cúbico sobre segundo. No sé si están de acuerdo conmigo, yo obtengo 0,005. ¿Está correcto? Sí, Sí, Está correcto, ¿verdad? Pues, por lo tanto, ese es el caudal en unidades de metro cúbico sobre segundo. ¿No es cierto? Ahora sí, vamos a reemplazar en la fórmula despejada que tenemos. Bueno, reemplazando, diremos, acá nuevamente voy a copiar la formulita. Diámetro 4 multiplicado por el caudal, dividido en este caso el pi multiplicado por la velocidad, y todo en una raíz cuadrada. ¿No es cierto? Entonces, ya vamos a poder realizar el reemplazo respectivo y de esa forma obtener el resultado. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, acá coloco diámetro, esto es igual a 4 multiplicado por el caudal. Ese caudal que hemos obtenido es 0,005 metro cúbico sobre segundo. ¿Sí? Y luego vamos a dividir entre el pi, ¿no es cierto? Divido entre el pi y multiplicado en este caso por la velocidad. Y esa velocidad, según los datos, está dado por 4 sobre pi, ¿no es cierto? 4 sobre pi, pero en unidades de metro sobre segundo. Pero además, toda esta expresión en una raíz cuadrada. ¿De acuerdo? Pues, por lo tanto, ustedes notarán de que dentro de la raíz cuadrada va a ser posible simplificarnos antes el pi con el pi, el 4 con el 4, en unidades. Se va a simplificar segundo con segundo, haciendo extremos y medios, pero también este metro se simplifica con un metro cúbico, ¿no? Que está en el numerador. Entonces, como ustedes notarán, simplemente dentro de la raíz cuadrada vamos a tener la unidad de metro cuadrado, nada más, ¿no? Y metro cuadrado va a salir de la raíz cuadrada solamente por metro, ¿no es cierto? Por lo tanto, este resultado vamos a obtener en unidades de metro. ¿Cuánto es ese valor? A ver, vayan haciendo ustedes también los cálculos. Acá no está muy complicado, ¿no? Calculen solamente la raíz cuadrada de 0,005, nada más. ¿Sí? es 0,070, ingeniero. Ya, enseguida vamos a escribir. ¿Están de acuerdo si acá coloco 0,07? ¿Qué dicen? Tomando en cuenta dos decimales nada más. ¿Está correcto, verdad? Ahora, si lo llevamos a unidades de centímetros, esto es equivalente a decir 7 centímetros. ¿Qué tal? ¿Está correcto, verdad? ¿Sí? sí. Entonces, de esa forma podemos calcular el diámetro de la tubería. ¿De acuerdo? Consulta. Esos son los pasos que se debe seguir, el planteamiento que se debe hacer para resolver este problema, jóvenes.
¿no es cierto? Estamos en la parte de hidrodinámica. Movimiento de los líquidos por un conducto. ¿Se entiende, verdad? Ahora bien, por otro lado, también vamos a referirnos, voy a colocar un subtítulo, al teorema de Bernoulli. En G. Teorema indico de Bernoulli. Este teorema es muy utilizado en muchos problemas, ¿no es cierto? El cual se basa así directamente en una fórmula de la conservación de la energía, ¿no? Pero a ver, antes, vamos a tomar en cuenta de que acá se tiene una tubería más o menos de esta forma, bueno, algo así más o menos, ¿no es cierto? Bueno, algo así. Bueno, de esta manera. ¿No? Ahora bien, por esa tubería vamos a tomar en cuenta que está circulando un determinado líquido, ¿no es cierto? Bueno, se presenta de esta forma. Un líquido cualquiera de densidad, en este sentido, vamos a especificar, de densidad les decía Rho, ¿no es cierto? Densidad Rho. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuáles son las fuerzas que actuarán sobre sobre el líquido que pasa sobre esta tubería? Pero antes voy a tomar en cuenta, fíjense, dos porciones, ¿no? Una porción, fíjense, que está acá. A ver, representaré, bueno, de esta forma. Una porción de líquido que se encuentra en esta parte. Y esta porción de líquido que se encuentra acá, imagínense, pasa directamente después de un cierto tiempo acá. ¿No? Nos imaginamos que esta parte o esta porción de líquido, si ustedes quieren, se encuentra ya después de un cierto tiempo acá, ¿no? En toda esta parte, ¿no es cierto? Bueno, algo así más o menos. ¿No? Ahora bien, ¿qué pasa? ¿O qué hace que circule este líquido por este conducto? En primer lugar, fíjense, acá voy a tomar en cuenta una fuerza, ¿no es cierto? Indicaré una fuerza 1. ¿Sí? Y esta fuerza 1 va a estar representada directamente, a ver, hagan de esta forma para que se entienda mucho mejor. Fíjense, para que se entienda siempre, representaré de esta manera. Acá está actuando una fuerza 1, ¿no? El cual está definido con una presión 1 multiplicada, indico, por un área A1. ¿No? ¿Qué significa aquello? De que, fíjense, en este caso, si esta es la posición 1 de esta posición 1 colocamos, esta va a ser su posición, indicaremos 2. ¿No es cierto? Les repito. Acá se tiene una porción de líquido y esta porción de líquido obviamente va circulando pues, por este conducto y en un determinado tiempo ya se encuentra acá. Es la idea. ¿No es cierto? Ahora, acá bien se está actuando en esta parte de la tubería una fuerza, indicaré una fuerza 1 precisamente, el que estoy determinando, con presión 1 multiplicada en este caso por el área precisamente 1. ¿No? Pero además, también este líquido tiene una cierta velocidad 1 en esta parte de la tubería. ¿Sí? Ahora, fíjense, si tomamos en cuenta una línea de referencia, bueno, voy a representar de esta forma, esta línea de referencia, bueno, algo así más o menos, ¿no es cierto? ¿Para qué me sirve esta línea de referencia? Más que todo para determinar alturas. ¿No? Enseguida voy a escribir aquello. Pero, indicarles de que acá, fíjense, en esta parte de la tubería, la longitud de este líquido, tomando en cuenta la tubería, les repito, les indico L1. ¿Sí? Ahora bien, también está
a una altura, les indico de esta forma. Acá voy a tomar como referencia, ¿no es cierto? A ver, acá tomaré como referencia, ¿no? Está a una cierta altura, H1 llamaré, con respecto a esta línea de referencia. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa en el otro punto de la tubería? Fíjense. Lo que sucede en este otro punto de la tubería es de que acá vamos a representar ahora con una longitud, les indico, L2. La longitud, en este caso, digamos de la tubería donde está ahora ocupando, ¿no es cierto?, esta porción de líquido que se encuentra en este punto. Ahora, por otro lado, también acá en esta parte de la tubería va a actuar una cierta fuerza representada de esta forma, ¿no? Entonces esta fuerza que está actuando en esta parte de la tubería es una fuerza 2 multiplicado por una presión 2 y multiplicada por el área, llamaremos también 2, ¿no? Acá se tiene una área 2, acá se tiene una área 1 por si acaso. Estas son las áreas, ¿no? Para que quede claro, fíjense. Acá llamaré área 1, ¿verdad? Y toda esta área de acá, ¿no es cierto? Es, les indico el área 2, para que quede claro. ¿Sí? Ahora, también cuando el líquido se encuentra en esta parte, ¿no? Se va a tener una cierta altura. Bueno, a ver, se presentaría acá. Se va a tener esta altura, llamaré esta vez altura H2. Pero también por otro lado, el líquido en esta parte de la tubería, fíjense, va a tener una cierta velocidad, llamaré velocidad 2. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los elementos que se considera en estas dos partes de la tubería. Ahora bien, por conservación de la energía, por conservación, les indico, de la energía. ¿Qué ecuación podemos plantear? A ver, aplicando esta definición de la conservación de la energía, vamos a tomar en cuenta una fórmula entre el instante inicial y el instante final de esta porción de líquido. ¿No es cierto? Es decir, en este punto, estamos llamando punto 1, y también en este otro punto estoy llamando punto 2. Entonces, por conservación, decimos de la energía, ¿no? Entre los puntos, esto es bueno aclarar, entre los puntos 1 y 2. Entre los puntos 1 y 2. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es esta formulita, fíjense, de la conservación de energía? En este punto más antes, ¿sí? Se tiene presión 1 más densidad, gravedad, altura H1, más el 1 medio, la densidad del líquido multiplicada por la velocidad 1 al cuadrado. ¿Sí? Entonces, repito, esta es la energía que se tiene precisamente en este punto de la tubería. Ahora, la energía en este punto que tiene esta porción de líquido es igual a la energía que se tiene en este otro punto. Por lo tanto, ¿qué pasa en este punto 2? Podemos expresar como presión 2 más densidad, gravedad, altura 2 y más el 1 medio, la densidad multiplicada por la velocidad 2 al cuadrado. ¿Verdad? De esa manera expresamos esta formulita, les repito, de la conservación de la energía, precisamente entre los puntos, acá estamos indicando entre los puntos 1 y 2. ¿De acuerdo? Ahora, también acá hay que tomar en cuenta de que estas presiones que se tienen, ¿verdad? En este primer punto, ¿no? Y esta presión que se tiene en este otro punto, ¿no es cierto? Directamente estamos hablando de la presión atmosférica, ¿sí?
¿no? O sea, esta P1, fíjense bien, esta P1 y esta P2 también, por lo menos en esta figura, va a estar relacionado con la presión atmosférica, ¿sí? Entonces acá tenemos esta otra fórmula de energía, densidad, gravedad, altura H1, ¿no? Donde Rho es la densidad del líquido que está circulando, G, por ese caso es la gravedad, y H1 es esta altura. Altura con respecto a esta línea de referencia, ¿no? Entonces, cuando esta porción de líquido se encuentra en este lugar, ¿no es cierto? Este tiene la presión 2, ya hemos indicado que es la presión atmosférica. Entonces acá nuevamente la densidad, el Rho, G es gravedad, multiplicado por la altura H2. Y esa altura H2 ahora es esta nueva altura, ¿verdad? Y más, en este caso, es un medio, ¿no? Densidad, ahora acá me he olvidado. Esta velocidad 1 es la velocidad que tiene el líquido en este punto 1, ¿sí? Ahora, esta velocidad 2, elevado al cuadrado, es la velocidad que tiene esta porción de líquido cuando se encuentra acá, ya en este punto. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una de las fórmulas más utilizadas, en este caso, en la parte de hidrodinámica, ¿no? Y definido con el teorema de Bernoulli. ¿De acuerdo? Les repito, esta es una fórmula de la conservación de la energía. Obviamente acá no nos tomamos en cuenta fuerzas no conservativas, ¿sí? Estamos tomando en cuenta puramente fuerzas conservativas. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes, bueno, se nos va acabando el tiempo. Nos damos un receso de 10 minutos y al volver, fíjense, vamos a aclarar o vamos a realizar ejemplos de aplicación con el teorema de Bernoulli, ¿sí? 10 minutos, jóvenes, y volvemos.